tardes, bienvenidos a Informe T13. Lo siguiente ha dado la vuelta al mundo. Hablamos del increíble hallazgo de 4 niños que sobrevivieron durante, escuche bien, 40 días en la selva amazónica de Colombia. Esta historia realmente ha representado un milagro, como lo han catalogado las autoridades y la familia de los menores, que festejan haber dado con su paradero. Una verdadera hazaña que habría sido imposible sin la ayuda de cientos de militares que durante semanas lideraron la incesante búsqueda por la tupida selva. Para hablar de los esfuerzos que terminaron en un final feliz, tenemos un contacto desde Bogotá, nada más ni nada menos que el general Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia. Le queremos agradecer por su tiempo, general, y bueno, felicitarlo también por este logro que tiene conmocionados a su país y a gran parte del mundo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias y muy agradecidos también por permitirnos expresarle al mundo algo de lo que hicimos acá en Colombia, y quien les habla soy apenas la expresión de aquellos comandos y de aquellos indígenas que hicieron esto posible en lo profundo de la selva. Han pasado, general, menos de 24 horas desde que su equipo dio con el paradero de estos 4 menores que estuvieron desaparecidos en la selva durante 40 días. Mi primera pregunta para ustedes, ¿cuál fue la reacción de su comando cuando encontraron a los niños? Pues una reacción en la cual uno siente tranquilidad en el alma y alegría en el cuerpo. Tranquilidad porque dijimos, hicimos lo correcto. A pesar de que en muchos momentos hubo demasiada incertidumbre, también impotencia, algunos mensajes que nos decían, ya no busquen más, paren, ya no vale la pena hacerlo. Pero por otro lado, esa alegría de saber que los encontramos y que los encontramos con vida. Para poder entender mejor esta operación que requirió del trabajo de cientos de militares, cuéntenos cómo fue que finalmente llegaron al hallazgo de estos 4 niños. Explíquenos qué resultó ser clave para dar con su paradero. Uno de los factores clave fue la integración con las comunidades indígenas, porque eso permitió multiplicar la capacidad de ver y escuchar en la selva. Por otro lado, articuló un conocimiento por parte de ellos de cómo rastrear en la selva, pero también lo integraron a la capacidad de nosotros, experiencia que tiene décadas, más de 50 años operando en esos ambientes. Y esa combinación, esa amalgama permitió fortalecer enormemente la capacidad de búsqueda. Y en la parte, digamos, de la ciencia y el arte militar, algo que fue fundamental fue establecer unos patrones de búsqueda. Hicimos unas cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro, donde establecimos con unos colores en qué sector íbamos buscando. Y fue como el primer indicio que tuvimos en esta operación Esperanza, fue encontrar un tetero. Con base en ese tetero le dimos una información a nuestros indígenas, quienes ubicaron ese mismo día, el 15 de mayo, la aeronave. Y así fuimos armando el rompecabezas a medida que fuimos encontrando evidencias y determinamos un área probable, de acuerdo al análisis de toda la proyección que tenían nuestros menores, de dónde se podrían encontrar. Lo denominamos el anzuelo, con nuestro general George Cotua, comandante de la División de Fuerzas Especiales, y nuestros comandos que hicieron parte de todo este trabajo. Y desarrollamos unas células combinadas de búsqueda integradas por indígenas y por militares, con base a diferentes capacidades tecnológicas como imágenes satelitales, que a propósito Chile nos suministró varias de ellas, también nos apoyó Israel y también nos apoyó los Estados Unidos. Pues simplemente complementaban nuestra información, de alguna manera nos brindaban lo mismo que teníamos, sin embargo empleamos otras capacidades que nos aumentaron poder percibir desde el aire con mejor resolución que las imágenes satelitales que recibimos. Imágenes que tuvimos de 7 centímetros de resolución, que podíamos ver perfectamente cómo era el árbol, la palmera, etcétera, pero no se veía qué había debajo de él, a pesar de que utilizamos cámaras de apertura, con radar de apertura sintética, y que nos permitían hacer otras observaciones. General. Todo ello, Sí. todo ello fue articulado y nos permitió determinar unos patrones de búsqueda para encontrarnos.
¿Dónde fueron encontrados los niños específicamente, general? Usted hablaba ahí de una palmera. ¿Ellos realizaron algún tipo de refugio improvisado con parte de la vegetación? Si nos pudiese detallar el lugar exacto donde yacían estos 4 menores y además entre ellos había un bebé, ¿no es cierto?, de apenas 1 año. Así es. Para sobrevivir esos 40 días en un área tan inhóspita como una selva totalmente virgen, con una densidad de vegetación muy alta, donde muy difícil llegaban los rayos del sol hasta la tierra, con animales peligrosos, serpientes venenosas, árboles venenosos también, con amenazas, por ejemplo, de mosquitos que podían producir leishmaniasis, que de no ser tratada a tiempo puede causar la muerte, en un clima en el cual llueve 16 horas al día en promedio, pues estaban empapados casi toda la parte del tiempo, pues ellos desarrollaron diferentes refugios, muchos refugios, con hojas de palma. Nosotros lo encontramos a nuestros 4 menores a 5 kilómetros al occidente donde fue el accidente. Sin embargo, al hacer un análisis de todas las huellas que fueron dejando en el camino, ellos recorrieron más o menos unos 20 kilómetros aproximadamente, es lo que calculamos, de acuerdo a las huellas que fuimos encontrando. ¿Por qué no los encontramos tan rápido? Pues por la dificultad de la selva en la cual a 20 metros ya no se observa absolutamente nada. Es decir que uno, si se separa más de esa distancia, se puede perfectamente perder en la selva, como lo que ocurrió a un policía en otra selva en el Darién hace unas 3 semanas y apareció 2 semanas después. Había dicho que iba a cortar leña y no volvió sino hasta 2 semanas después que lo encontraron. Comandante, ¿usted se había enfrentado a algo así en sus años de experiencia? ¿Cómo cataloga, cómo describe esta hazaña? No me he enfrentado a un tipo de búsqueda así. Sin embargo, la organización que tenemos nosotros, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que integra la fuerza élite de todas las fuerzas militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ha desarrollado operaciones con dificultades muy elevadas, pero también con un nivel de riesgo supremamente alto, muy alto, en el cual alguno de sus hombres podría perder la vida. Este caso era diferente, era una operación de asistencia humanitaria, pero lo complejo pues son 3 variables que uno no controla en una operación. La primera de ellas es el terreno, esa selva inhóspita. La segunda, el clima, 16 horas al día lloviendo. Y el tercero es la voluntad de nuestros 4 menores, que no sabíamos por qué estaban moviéndose, si cuando les preguntamos ahorita en el hospital que si nos escucharon, que si nos escuchaban en el helicóptero y nos dijeron que sí, pero y que muchas veces pasamos cerca de ellos, pero el cansancio los dominaba y se acostaban en la selva a descansar, a no gastar tanta energía y pasábamos muy cerca de ellos. Impresionante ese testimonio que usted compartía con nosotros de los propios niños que usted le dijeron. Nosotros escuchábamos los ruidos de los helicópteros que sobrevolaban cerca de nosotros. Ustedes además repartieron cientos de kits con alimento por la selva con la esperanza de que los niños los encontraran sin tener la certeza de que estuvieran vivos. ¿Se sabe si finalmente los niños encontraron esos kits con alimentos y les sirvieron para su supervivencia? Lo que nos dijeron en este momento es que no, sin embargo, que no los utilizaron. Sin embargo, encontramos 2 kits abiertos en similares condiciones en las cuales el suero que estaba ahí no lo abrieron, tenía una protección para abrir para menores. No tenemos en este momento la certeza de que los hayan utilizado, ellos nos dijeron que no, pero de ahí uno puede escribir al insertar esos kits, por ejemplo, haber colocado cintas de la vida que llamamos 11 kilómetros de cintas, pitos o silbatos para que nos hicieran ruido y poderlos encontrar, o que ellos nos encontraran, porque instalamos también un parlante de alta potencia que se utiliza para sonadas, también una luz muy fuerte y unas plantas eléctricas para hacer ruido para que ellos fueran allá. Eso demuestra esa creatividad colectiva propia de nosotros. También recibimos algunas asesorías de Humboldt, del Instituto de Humboldt de Búsqueda y Rescate,
cuando las comparamos decía, mire, haga A, B, C, y nosotros hicimos A, B, C, D, F, G, H, I, J, todas las opciones, o sea, creamos muchísimas más de las que están establecidas en cualquier manual de búsqueda y rescate, y además de eso, fueron producto de una sinergia al interior del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, en el cual nos conectamos en varias oportunidades con más de 2.000 comandos de operaciones especiales, hombres altamente entrenados, pero sobre todo que tienen experiencia. Porque una cosa es recibir el conocimiento, leer en un libro cómo nadar, y otra cosa es meterse a la piscina. Exacto. Ellos sabían perfectamente cómo hacerlo, nos dieron muchas recomendaciones, y de ahí surgió esa creatividad que va también con lanzamiento de volantes, 10.000 volantes, perifoneo, lanzamiento de bengalas, empleo de aeronaves FLIR, empleo de capacidad satelital, etcétera. Pero todo lo que encontramos fue por tierra, porque la selva no deja observar absolutamente nada desde arriba. Si es que los niños no tuvieron acceso a esos kits, comandante, ¿qué comieron? ¿Qué información hay respecto a eso? ¿Eran frutas de la misma selva? ¿Cómo lo hicieron para sobrevivir estos 40 días, si es que usted tiene esa información y nos la pueda compartir? Desde nuestra perspectiva, creemos que 3 factores fueron fundamentales para que ellos sobrevivieran. Primero, la voluntad, el deseo de vivir. Segundo, la etnia, la raza a la cual pertenecen, indígenas, lo cual hace que desarrollen cierta inmunidad frente a enfermedades que para personas que viven en otros lugares pues no podrían sobrevivir. Y tercero, ese mismo conocimiento de la selva al vivir en esa zona, que es en el Araraquara. Entonces podrían entender cuáles son las plantas que pueden comer, los frutos que pueden consumir, de qué se deben cuidar, cómo hacer un refugio, dónde encontrar agua, cómo protegerse. Sin embargo, pues después de 40 días, los menores estaban totalmente débiles. Al mirarle sus ojos, al ver esas pupilas, sentía ese asombro por parte de ellos, pero también esa nueva oportunidad de vida que el Dios creador y los espíritus, como lo dicen también nuestros indígenas, a quienes respetamos y por quienes estamos dispuestos a dar la vida, van a quedar una nueva oportunidad porque van a hacer cosas grandes. La verdad, creo que aquí los más valientes no fueron solamente nuestros indígenas que se internaron con nosotros, nuestros comandos, héroes anónimos, sino esos 4 menores, porque ellos duraron 40 días sin tener el equipo, sin tener toda la tecnología, toda la logística que nosotros tuvimos para desarrollar una operación tan compleja en ese sitio tan inhóspito, pero a la vez tan paradisíaco. Sí, nos sumamos a esa alegría de este final feliz, aunque también hay que decirlo, hay integrantes del comando que se han perdido durante el rescate, y hablo específicamente de uno de los perros rastreadores, Wilson, que pertenece a su comando. Háblenos de este pastor belga. Estamos revisando imágenes de este can que desapareció en la selva en medio de los intentos de rescate. ¿Qué se sabe de este perro que ha participó intensamente en la búsqueda? Tengo entendido que gracias al rastreo de Wilson fueron capaces de encontrar el Cessna que se había estrellado en la selva, ¿no? Wilson es un perro pastor belga de 6 años, propio del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que lo consideramos también como un comando, un canino comando. Fue fundamental para encontrar ciertos indicios. Sin embargo, el 18 de mayo, 3 días después de que encontramos la aeronave, se perdió, se extravió. El guía canino lo orientó a hacer una búsqueda y nunca volvió. En 2 oportunidades posteriores, unidades se encontraron nuevamente con Wilson. Sin embargo, ese es un perro entrenado para interdicción y solamente responde a su guía canino, entonces huye inmediatamente de la tropa. Es un perro, es un animal de nosotros, entrenado, que valoramos enormemente, pero pues esa es la reacción que tiene. En un momento, el 28 de mayo, cuando encontramos vimos las huellas de los menores, de los niños y también de Wilson.
es lo que nosotros concluimos que eran. Cuando hablamos con los menores que si habían visto al perro, nos dijeron que sí, que estuvo con ellos unos 3 días aproximadamente. Estaba obviamente muy flaco porque es difícil para él encontrar comida y esperamos encontrarlo. Uno de nuestros lemas es nunca dejamos un comando atrás y hace parte de esta familia de comandos Wilson. El operativo Esperanza continúa entonces en la selva para dar con el paradero de Wilson. La operación Esperanza termine cuando el último de nuestros comandos regrese sano y salvo a casa. Wilson hace parte de esta familia Secoes. A él le debemos la vida en varias operaciones que hicieron nuestros antecesores y pues lo estamos buscando, pero sabemos que es supremamente complejo porque pues un perro no responde igual que un humano, pero algo que sí tenemos es la garantía, eso sí lo podemos garantizar, que haremos nuestro máximo esfuerzo por encontrarlo, hasta donde la lógica y la sensatez lo permitan. La operación Esperanza entonces continúa. Sí, sin duda, si ya hubo un milagro, bueno, esperemos que haya un segundo milagro con el hallazgo de Wilson, que ha sido clave durante esta búsqueda en Colombia. Quiero agradecerle en lo personal por tomarse este tiempo, comandante, con nosotros para hablar desde Bogotá sobre esta noticia que realmente ha trascendido la agenda de su país, ha dado la vuelta al mundo, y por lo mismo felicitar a todo su equipo, cientos de soldados, también integrantes del pueblo indígena que se han sumado en esta colaboración, que hicieron una verdadera colaboración, todos unidos con una sola causa, y qué gusto poder compartir esta noticia finalmente de que estos 4 menores que permanecían desaparecidos durante 40 días en la selva de Colombia finalmente están sanos y salvos. Van a permanecer durante al menos 3 semanas en el Hospital Militar de Bogotá, y desde ya agradecerle por su tiempo, por compartir con nosotros su testimonio, y un abrazo apretado, por supuesto, a cada uno de los integrantes que conformaron este trabajo. Así que, General Pedro Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos en Informe T3 esta tarde. No, muchas gracias a ti, a todos ustedes, por unirse de alguna manera con buena energía para encontrar a estos 4 menores, por lograr posible lo que para algunos parecía imposible, pero que es viable cuando se une todo en pro de quienes tenemos esa responsabilidad del monopolio de las armas, del uso legítimo de la fuerza para proteger a los colombianos. Y esto es viable, es un ejemplo de vida que lo puede uno exponenciar a diferentes niveles, no solamente a la familia, sino también a un Estado, también al mundo, en el cual, si nos unimos en una causa, pero que sea una causa buena, en el cual buscamos el bien del otro, en el cual buscamos proteger la vida, en el cual buscamos crecer, creo que uno se puede lograr grandes cosas. Aquí nosotros decimos que somos indispensables cada uno, pero juntos somos invencibles. Y que si queremos llegar rápido, pues uno va solo, pero si quiere llegar muy lejos, debe ir acompañado. A ustedes les agradezco en el alma hacer este cubrimiento, y un abrazo supremamente especial a todos aquellos que confiaron en esta Operación Esperanza, porque eso nos hizo mantener la cabeza firme, aunque en algunos momentos sentíamos que sangraba. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comandante, y por supuesto desearle todo lo mejor en la búsqueda de este último integrante que usted ya lo decía. Esta operación no termina hasta dar con Wilson, quien sigue en la selva amazónica de Colombia. Muchas gracias, lo despedimos entonces. Bien, y muchas gracias, bendiciones. Gracias. Y a usted, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Informe T13. Sigan la compañía de la señal 13.2, donde tenemos actualizaciones de todas las noticias que ocurren en Chile y en el mundo. Cuídese, nos vemos en una próxima edición.